Del 5 al 8, por favor. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Vamos al versículo 11, por favor. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Versículo 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Vamos de ahí del 17 al 22. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Versículo 20. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Lamentaciones, capítulo número 2. Muy bien, hermano, pues tenemos hoy la gran bendición de hablar de un tema que es muy filoso. Tiene un doble filo: el lamento, el llanto, el dolor, la tristeza, la agonía, el llanto. Y le digo que tiene un doble filo, hermano, porque en verdad que a través de la palabra de Dios podemos ver cómo se plasmó en este libro el dolor por el cual atravesaba el pueblo de Dios, el lamento del pueblo de Dios. Pero también podemos ver algo que no es nada popular dentro de las iglesias, en las congregaciones.
hablar de que hay la posibilidad de atravesar un desierto lleno de dolor y de aflicción, no nos gusta. Es algo que de manera natural bloqueamos en nuestra mente. No queremos atravesar por un momento de lamento, ¿verdad? Quisiéramos que todo el tiempo fuera alegría, que todo el tiempo fuera bendición, que todo el tiempo fuera algo grato a nuestra vida. Pero hermanos, la vida no es así. La vida está también conformada por tiempos difíciles y de dolor. Y vamos a trabajar o vamos a estar platicando este tema precisamente, del llanto, del lloro que existía en el pueblo de Dios. Y vamos a empezar revisando aquí las láminas que hemos preparado en el libro de Lamentaciones. Muy bien, la introducción. Fíjense que estudiando esta parte, muchos atribuyen la escritura al profeta Jeremías. Otros tantos dicen que no, que fue una persona anónima. Algunos incluso llegan a mencionar que posiblemente pudo ser el escriba Baruch el que apoyaba a Jeremías. Pero vemos aquí algunas claves, como en el 2:11, donde dice que desfallecía, que su hígado prácticamente era arrojado a la tierra por el dolor que le provocaba ver a su pueblo de esa manera. La fecha, creo que nos vamos a acordar un poquito de este año 586 a.C. Este libro se menciona que es escrito un poco después de esta fecha, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios ya había sido prácticamente cautivo, conquistado por el imperio babilónico. Siguiente, por favor. Muy bien. El dolor de Jeremías calaba hondo, de ahí el nombre del profeta llorón. Jeremías lloraba mucho, hermanos. Lloraba mucho por la misión y el llamado que Dios le había dado de hablarle al pueblo, de que el pueblo se arrepintiera, de que el pueblo cambiara de dirección y que se arrepintiera del pecado. ¿Qué pecado, hermano, cometió el pueblo de Israel que lo llevó a recibir precisamente el juicio de Dios hacia su propio pueblo? Idolatría, falsa religiosidad, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál era la situación social, la condición social del pueblo de Israel? Que los más poderosos se encajaban con los más. Muy bien, ajá. Sometían, sí, y pisoteaban. Ok, ¿qué más? ¿Qué pasaba con la situación económica? Cuando ya lo llevaron, pues no había situación, o sea, estaban en escasez, en hambre. Se estaba deteriorando todo. La parte económica, la parte política, la parte espiritual, y había de veras una situación muy grave, porque el mismo pueblo se oprimía a sí mismo, abusaba el poderoso del más indefenso. Siguiente. ¿Qué temas vamos a estar revisando a través del libro de Lamentaciones? Vamos a estar revisando, por ejemplo, en la primera parte, capítulo número 1, Jeremías se lamenta por Jerusalén. Número 2, la ira de Dios por el pecado. 3, esperanza en medio de la aflicción. 4, se satisface la ira de Dios. Y 5, Jeremías ruega por restauración. Esos son los temas que vamos a estar tocando en el libro de Lamentaciones. Siguiente, por favor. Propósito. El propósito es enseñar al pueblo que desobedecer a Dios, ¿qué provoca, hermanos? Un desastre total en nuestra vida.
Oye, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago daño a un tercero. Si obedezco o no a Dios, lo importante es que yo no le cause daño a gente de mi alrededor. Mire, haga daño o no haga daño a terceros, va a provocar un desastre en su vida y se va a perjudicar usted mismo. También el propósito es demostrar que cuando el pueblo sufre, Dios sufre con su pueblo. Le duele de manera importante a Dios el sufrimiento de su pueblo. Así que, hermanos, esta situación de la desobediencia, quiero que recuerde muy bien algo, va a provocar desastre en su vida. La desobediencia va a provocar desastre. Ahora sí, Omar, vamos a la siguiente. Y vea esto, por favor. Esta frase la hemos repetido continuamente. Y dice así: no prestar atención al orden de Dios nos va a llevar al desorden. Vea, por favor, el lado izquierdo de usted. Vemos una casa ordenada, unos ventanales, la sala bien ordenada, una mesa de centro, vemos una chimenea, unas plantas, todo limpio y ordenado. ¿Se le antoja este lugar? Muy bien. Ahora dígame qué vemos del otro lado. ¿Qué observamos? No se ven los sillones, no se ven las ventanas. Como que para empezar no veo ni un camino. No se ve si haya muebles, se ve muchas cosas, desorden por completo. Ahora, hermanos, esto sucede en nuestra vida. Queremos tener un buen matrimonio, pero ¿qué cree? Nuestro matrimonio está así porque no estamos prestando atención al orden de Dios. La situación con nuestros hijos está así desordenada porque no estamos prestando atención al orden de Dios. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar en el trabajo, nuestra economía? ¿Y cuántas cosas no más podríamos mencionar? Por eso, hermano, cada que usted esté por encima de la palabra de Dios, que no sea la palabra, sino sea su criterio, sea la manera en la que usted pueda concebir la vida y actúe así, usted siendo el que manda, pues va a generar desorden, hermano. Desorden y suciedad. Mucho desorden y suciedad. Por ello, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae orden. La palabra de Dios trae limpieza a nuestra vida. Y nos va a arrojar como resultado un lugar maravilloso, ordenado y guiado por Dios. Gracias, Señor. Muy bien, versículo clave. Este es importante, lo leímos hace un momento. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Eso es algo como característico de Jeremías. A lo largo de su libro marcaba muy bien este tipo de situaciones que él padecía. Él amaba al pueblo. Y hoy creo que sería importante, hermanos, preguntarnos ¿qué tanto amamos al pueblo? ¿Disfrutamos la compañía del pueblo de Dios? ¿O nos cuesta mucho trabajo convivir unos con otros? ¿Bendecimos al pueblo de Dios? ¿O otra cosa? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Hay una promesa maravillosa, ¿verdad? En la palabra de Dios: el que bendice al pueblo de Dios será ¿qué? ¿Recibirá qué? Bendición. Y el que maldice al pueblo de Dios recibirá maldición. Entonces, hermanos, aquí hablamos de que nos dejan ver que el autor en verdad estaba conmovido, sí, desde lo más profundo de su ser. Gracias, señor. Siguiente. Muy bien. Fíjese que esto es algo muy interesante.
El libro de Lamentaciones está escrito como un acróstico, una composición poética, que en las primeras letras de cada línea o verso forman una secuencia que tiene sentido. ¿Conoce un acróstico? ¿Sabe cómo es un acróstico? Déjeme ver si la siguiente, por favor, ¿ma? Sí, aquí lo tenemos. Por ejemplo, la palabra en la cual queremos basar un acróstico es libro. Dice, los mundos, empezamos con la L, los mundos se abren, incluso universos, bueno eres si lees razón para crecer o de digno progreso. Eso es lo que viene representando un libro. Eso es un acróstico. Algunas veces lo hacemos con el Día de la Mamá y otras situaciones. El libro de Lamentaciones se escribe de esa manera. Vamos a la siguiente. Características. Todo el libro de Lamentaciones se compuso cuidadosamente en poesía. Los 5 capítulos forman acrósticos, pero vamos a ver una diferencia en el capítulo número 5. El libro de Lamentaciones contiene composiciones acrósticas basadas en las 22 letras del alfabeto hebreo. Le voy a pedir un favor. Abra su Biblia y vaya al capítulo 1. ¿Cuántos versículos tiene? Capítulo 1. ¿Cuántos versículos tiene? Ahora vaya al 2. Ahora el 3, no va a tener 22, pero va a tener un múltiplo de 22, ¿haciendo qué? Muy bien, esto lo vamos a ver más adelante, es muy interesante. 4, ¿cuántos versículos tiene? Muy bien, ¿y 5? Ok, ahora algo interesante. Dígame cómo inicia el capítulo 1 y cómo inicia el capítulo 2. Ahora el 2. Amargamente, como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sidón, derribó el cielo y la tierra como oscura de Israel. Ahora el 4. Como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido el brillo, la piedra del santuario. Hasta ahí. ¿Ven ahí ciertas similitudes? Vamos a la siguiente. Muy bien. Aquí vemos el alfabeto hebreo. Aquí están las 22 letras del alfabeto hebreo y cómo se basa precisamente en forma de acróstico. Por eso son 22 versículos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. En el 3 hay un cambio hablando de restauración y el 5 es algo muy interesante que lo vamos a ver en su momento, pero con que se quede ahorita con esto, que se escribe en forma poética y tomando las 22 letras del alfabeto hebreo, estamos bien. ¿Listo? Siguiente, por favor. Algo interesante. Lamentaciones no contiene, fíjese, esto es bien interesante, no contiene ninguna respuesta de Jehová. Capta solamente el sufrimiento y la añoranza que experimentó el pueblo antes de que Jehová les mostrara misericordia. Fíjense, aquí no hay como tal una respuesta por parte de Dios, sino el libro completo se compone de sufrimiento y añoranza por parte del pueblo de Dios. Y esto, hermano, es muy interesante porque para Dios es muy importante el dolor que uno llega a padecer. Vamos a la siguiente. Lamentaciones, también conocido como el libro de las lágrimas, es una canción lúgubre, fúnebre, escrita para la ciudad caída de Jerusalén. Así que como ve, pues no es algo alegre. Una pregunta, ¿ha escuchado muchas predicaciones del libro de Lamentaciones? Es poco, aunque hay un material muy interesante aquí, muy importante. En verdad que es poco el material que se llega a utilizar para predicación. Siguiente, por favor. Las lágrimas, hermanos. Las lágrimas generalmente reflejan dolor y tristeza.
Generalmente así es. Pero vamos a ver también otros ángulos. ¿Qué otra cosa puede representar la lágrima? Muy bien, mucha alegría, mucho gozo. O de plano estamos riéndonos, estamos en un juego de caras y gestos, ¿no? Haciendo muchas actuaciones que nos terminamos doblando del dolor de estómago por la risa y llore por la alegría. ¿Qué más? Llegamos a llorar para manipular. Lo llegamos a utilizar como un medio para cubrir algo. ¿Sí? Ahora, ¿pasará dentro de una iglesia? ¿Pasará o no pasará? Fuerte, y sí pasa. Es una manipulación totalmente lo que se llega a hacer. Sí. Como diciendo, voy a provocarme el llanto, voy a llorar para que igual mis hermanos lloren y yo pueda decir, wow, vieron la presencia de Dios, vieron lo que pasó. Hoy en día, hermanos, hay movimientos que llegan a hacer esto. Muy fuerte, y en realidad, hermanos, no descalificamos el proceder del Espíritu Santo, claro que no, pero sí llega a haber un cierto manipuleo ahí. Así que tengamos mucho cuidado con este tema. Las lágrimas generalmente reflejan dolor y tristeza, y aquí en este libro es precisamente lo que se va a estar remarcando una y otra vez: el dolor y la tristeza del pueblo. Y así que, hermano, tenga cuidado, sea astuto, muy inteligente, e identifique cuando están aventándose unas de cocodrilo, ¿no? Y sí, hágale ahí bueno, no puedo hacer cuernos, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Y dígale, no me estás viendo la cara, tú estás haciendo esto para otra finalidad. Abusado en esa situación. Los hijos no luego llegan a caer en este tipo de situaciones, hacen un megadramón, nosotros mismos, ¿no? Exacto. Las novias, ¿no? Todos en general. Pero sí tengamos mucho cuidado, porque sí se puede prestar para otro tipo de situaciones. Siguiente. Muy bien. Jeremías, como uno de los escogidos de Dios, permaneció solo en la profundidad de sus emociones, el amor por su nación y su devoción a Dios. Y quiero hacerle esta pregunta, hermano, y que examine su corazón. ¿Alguna vez has llorado por los que han rechazado a Dios, por los que rechazan a Dios? ¿Te has sentido conmovido por aquellos que se están perdiendo sin Dios en su corazón? ¿Lo has hecho? O la verdad no te preocupa en lo más mínimo y dices, no, pues con los de mi familia tengo, ¿no? Con esos. Y lo demás, pues Dios dirá. Pero, hermano, Jeremías se conmovía de veras, de todo su corazón. Ahora, otra pregunta que le quiero hacer: ¿nos llegamos a conmover, a doler por el dolor que el pueblo está atravesando? ¿O somos indiferentes? No nos interesa, no nos importa. Así que, hermano, reflexionemos esto y tomemos este ejemplo. ¿Se acuerda cuando Jeremías es de Egipto? ¿Sí? Lo llevan a Egipto. Después tiene la noticia de que puede elegir. Puede irse a Babilonia, donde iba a ser reconocido, donde le iban a dar bastante dinero. Sí, prestación social, le iban a dar de todo. Y la otra opción era regresar con su pueblo, donde iba a ser mal visto, ¿sí? Donde lo querían matar, donde lo trataban de traicionero, pero quería seguirles dando ese mensaje que Dios le había dicho al pueblo: arrepiéntete.
¿qué haríamos nosotros? ¿Nos iríamos por el tema del reconocimiento y del dinero? No lo sabemos, ¿no? Vamos a la siguiente. Muy bien. Algo que debemos de estar platicando dentro de los grupos familiares y que vemos precisamente en esta primera sección del libro de Jeremías es la ira de Dios por el pecado. Sí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, Dios va a establecer juicio. Dios tiene ira en contra del pecado. Hermano, recuerda este pasaje. Me parece que está en Números, lo estaba revisando con Pati hace ratito. Números capítulo 14. Y dice más o menos por el versículo, dice el subtítulo del capítulo 14, dice: los israelitas se rebelan. Pero el número 14, versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a determinar, decirle al pecado: no más, se acabó, no más a la esclavitud, no más al dolor, no más a causarme dolor a mí mismo, llanto y sufrimiento? Podemos decir: wow, cuánto estaba sufriendo el pueblo, pero debido a que era a un tema de idolatría, a un tema de desobediencia, a un tema que no quiso escuchar, Dios mandó a uno, mandó a otro y les decía: por favor, pueblo de Dios, recapacita en tu vida, vuélvete de tu pecado, arrepiéntete. Pero el pueblo no quiso escuchar, se tapaba los oídos y decía: mira, Jeremías, ya cállate, ya me hartaste, ya quiero que guardes silencio. Y no quisieron escuchar la voz de Dios. Lo mismo nos pasa hoy. Nosotros creemos que podemos estar leyendo la palabra y no pasa nada, Déjeme decirle que sí pasa. Conforme usted lee y lee y lee la palabra de Dios, pero resulta que lejos de tener una transformación, un quebrantamiento y ir creciendo en el evangelio, en la palabra de Dios, usted como que se empieza a endurecer más. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra: por cuanto no has querido entender, no has querido escuchar, te entregaré a la dureza de tu corazón. ¿Queremos eso, hermanos? Hay que recapacitar en ello. Siguiente. Pues gracias, hermanos. Rápido, avanzamos hasta aquí en la primera parte del libro de Lamentaciones.